Saludo vía remota al profeta de las políticas públicas, Salomón Chertorivsky. Salomón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, te saludo con enorme gusto, deseando que tú, tu familia, la familia de la producción y todos los que nos escuchan estén sanos. Muchas gracias igualmente por allá en casa. Y te pregunto, Salomón, a ver, directo, entrando al tema. La evidencia, ¿qué dice? ¿Sirve o no sirve el cubrebocas? A ver, hay una medida de política pública que hoy es, por excelencia, la medida que más ayuda para evitar el contagio del SARS-CoV-2, y es el cubrebocas, la mascarilla. Hay evidencia robusta y es interesantísimo el caso, Leo, porque yo creo que en 3 categorías ha sido todo un fenómeno de estudio de la política pública. El primero es el de la evidencia científica, sí, porque en efecto, la información que se tenía en diciembre, en enero, pues era que el contagio del COVID-19 venía por las gotículas que sacábamos, que quedaban en las superficies, cuando estábamos a un metro y medio de distancia, y fue lo que pues sabíamos, se expresó, lo expresamos muchos de nosotros, pero conforme fue avanzando la evidencia, y te puedo decir que evidencia en múltiples aspectos, te estoy hablando de estudios experimentales, de estudios con controles, de estudios comunitarios y sociales, es decir, montón de evidencia empezó a sugerir 2 cosas relevantes en cuanto a este coronavirus. Uno, que su transmisión no solo era por las gotículas, sino que con gotas mucho más pequeñas que se quedaban en las partículas del aire, por lo que la transmisión por aerosoles, es decir, en un espacio cerrado, se podía dar a mayor distancia y por una mayor cantidad de tiempo. Segundo, Leo, que el hecho de que hubiera tantas personas asintomáticas hacían fundamental el que estas pequeñitas partículas que podían salir al aire pues tuvieran un mecanismo para evitarse. Desde abril la revista Lancet ya publicaba un primer trabajo que no era contundente, pero que sugería que además de la higiene, el distanciamiento, el cubrebocas era fundamental. A mediados de junio, nuestro premio Nobel, Mario Molina, con un grupo de colegas suyos de la Universidad de Texas, de la Universidad de California, publican un trabajo importantísimo en donde descubren que la transmisión aérea es altamente infecciosa y representa la ruta dominante para el contagio del COVID-19. De ahí vienen muchos otros trabajos. Hay un metaestudio de 172 trabajos en 16 países en los 6 continentes, que fue contundente también. El Instituto de Economía Laboral de Bonn, Alemania, hace un estudio muy interesante porque este es de la dinámica de la interacción entre las personas, y la conclusión es, si se usa tapabocas, se disminuye la tasa de contagio en 40%. Hoy hay evidencia. 40%. 40% en la tasa de contagio. Hay evidencia del CDC de Atlanta, el centro que estudia el control de enfermedades de los Estados Unidos, que si todos usamos cubreboca en un periodo entre 4 y 8 semanas, logramos detener el contagio del virus, Leo. Esta es la evidencia, y por tanto, paso al segundo tema. Resulta tan loco que la política, con la necedad... Sí, se ha politizado esto, pero se ha politizado, Salomón, sobre todo en gobiernos de corte populista. Desde luego Brasil, Estados Unidos y México. Hay que decirlo así. Además, hoy los nada honrosos integrantes del panel del primero, segundo y tercer lugar en número de fallecimientos. Exactamente. Hoy México ya aparece en el podio, medalla de bronce en número de muertos de los oficiales, ¿eh? Así es, porque Leo, a esos al parecer hay que multiplicarlos por 3, pero en fin. Por lo menos por 3, como tú lo escribías hoy. Vamos a ver en el tiempo cuál fue el excedente de muerte, y van a ser muchos más.
pero ¿por qué es tan importante que el presidente no se ponga cubreboca, que el presidente se niegue a reconocer esta abrumadora evidencia científica para el uso del cubreboca? Porque el ejemplo sí importa, porque los ciudadanos, las ciudadanas, no sabemos bien a bien dónde están los factores de riesgo, y es la autoridad la que nos los tiene que ejemplificar, que nos los tiene que mandatar para que nosotros los ciudadanos sigamos con ello. Entonces sí ha sido contundente cómo lo político ha intervenido. En Estados Unidos ha sido hasta, vaya, sí, un tema hasta de lucha de las libertades, en fin. Déjame hacerte la pregunta, porque lo puedo entender del presidente López Obrador, que al final del día es un político y está pensando todo el tiempo en política, en elecciones, etcétera, en poder, pero no lo puedo entender de Hugo López-Gatell, del subsecretario, que es un doctor que estudió en Johns Hopkins, que es un tipo, dirías, bueno, es un científico, él debería estar leyendo esos estudios que tú nos mencionas, Salomón. Leo, es increíble, porque si algo hay que reconocer en la ciencia es que se va aprendiendo de las novedades, de los nuevos estudios, claro, y se va rectificando en el camino. Claro. Si la nueva información no se utiliza para rectificar, para corregir, y además todos reconoceríamos sin ningún problema que es correcto corregir. Pero déjame, Leo, más allá de esa sorpresa, déjame ir al punto de la importancia, otra vez, que la ciudadanía tomemos esta responsabilidad sobre nosotros, porque el uso del cubreboca, Leo, nos protege a nosotros, pero también es un acto de solidaridad y de generosidad con el prójimo. No sirve si nada más yo lo uso. Lo tenemos que usar todos, sobre todo en lugares cerrados donde el aire está concentrado, donde no se puede ventilar el aire. Tendría que ser obligatorio, como ya lo hizo Francia, como ya lo hizo Inglaterra. Esto es un punto importante. No recomendable, sino obligatorio. Tú dices, debería ser una política pública obligatoria, con sanciones a los que no lo hagan. Lugares públicos cerrados, hoy tendría que ser una política obligatoria. ¿Por qué, Leo? Y aquí voy al último punto en materia de política pública. Porque los individuos somos muy difíciles para, incluso con la mayor información, tomar la mejor decisión o digamos que con la información actuar en consecuencia. Pongo un ejemplo muy sencillo. Todos los jóvenes en nuestro país, entre 15 y 29 años, saben cómo se utiliza, para qué sirve, por qué se necesita ponerse un condón si se tiene una relación sexual. Claro. En todas las encuestas que hacíamos de jóvenes en la Secretaría de Salud, más del 99.5 sabían para qué se ponía, por qué servía, en fin. Pero uno de cada 2 hombres y una de cada 3 mujeres en su primer relación sexual no se ponen un condón. ¿Qué pasa entre que tengo la información y la llevo a la acción? En ese puente está uno de los mayores temas de política pública en materia de salud preventiva. Esa pedagogía social que hoy ya le han llamado un entrenamiento social para estos meses, ayer te escuchaba con el maestro Lascano, pues en efecto vamos a tardar en que llegue la vacuna y por tanto tenemos que tomar medidas, y la medida por excelencia, además de continuar con el lavado de manos y el distanciamiento físico, la medida por excelencia es el uso del cubrebocas. Cubrebocas sencillo de tela, hacerlo de 3 telas. Es fundamental que hagamos esta pedagogía para que nos entre a todos, a cada uno de nosotros. Oye, Salomón, y por cierto, porque veo muchos aquí en México que se ponen el cubrebocas nada más en la boca, no en la nariz. También debe de ser en la nariz, ¿no? Hay que hacer por eso una gran pedagogía. Te voy a dar un último dato, Leo, para con esto poder cerrar. Mira, lo que hagamos o dejemos de hacer sí impacta. Es decir, esto no es el meteorológico que si nos dice que mañana va a llover, pues sal con paraguas. No, aquí sí nos dicen los modelos que de aquí a octubre, como es el modelo del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle, nos dice, si de aquí a noviembre seguimos igual, van a fallecer más de 90,000
mexicanas y mexicanos. Si todos usamos cubreboca de aquí a octubre, podemos salvar cerca de 30,000 vidas, Leo. De eso estamos hablando. Una cosa tan sencilla, tan accesible, es la clave para que no perdamos más vidas que se pueden evitar de las que ya perdimos por la negligencia y por la falla en las políticas públicas en materia de la atención de esta pandemia, Leo. Te agradezco mucho, Salomón Chertorivsky. Muchas gracias, Leo, que haya salud en las casas de todos. En todas las casas de México y del mundo. Desde luego, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo dejo aquí con Genaro Lozano. Muy buenas noches.